y hemos hablado todo el tiempo de los sentidos. Y hay toda una descripción, hay una gran investigación en los últimos 20 años desde la neurociencia que valida experiencias espirituales muy íntimas, y esto me encanta porque es como ir poniendo las cosas en orden frente a las emociones. Vamos a hablar de las emociones hoy, de cómo se construyen. Y esto es Ok. muy fácil porque cuando nosotros podemos encontrar cómo construimos las emociones, podemos transformarlas. Ustedes están escuchando la palabra construcción, porque la mayoría de personas piensan que las emociones son reacciones ante algo que ocurre. Y nosotros no las desarrollamos, las construimos en cada momento. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que puedo construir la emoción que quiera construir? Sí. Y ese es el trabajo más bonito que uno puede lograr. Que yo no dependa de las circunstancias, sino que yo sea el arquitecto de mis emociones. Hay una autora, este libro es un poco tocho gordo, ya tiene varios, se llama Lisa Feldman, que habla de la vida secreta del cerebro, y otros más autores que hemos nombrado aquí en varias oportunidades, Antonio Damasio, Nazaret Castellanos, David del Rosario y muchos más neurocientíficos cada vez nos cuentan más historias de cómo funciona el cerebro y cada vez nos muestran lo que algunos autores de la antigüedad y algunos místicos profundos habían encontrado. Yo lo que les quiero dejar es una ruta, pero antes de contársela, quiero que ustedes me cuenten si hicieron el ejercicio de la vez pasada, porque yo les dejo unos, no tareas, jamás me siento en ese sentido profesor de tareas, sino como posibilidades. ¿Lo pudieron hacer? Doc, ahí Ahorita estaban les... preguntando, vamos a ver qué nos responden, pero ahí estaban preguntando que si podemos recordar la diferencia entre sentimientos y emociones. perfecto. Las emociones, la traducción literal es movere, un impulso para actuar. Es la fuerza que utiliza el ser a través de un proceso que vamos a explicar para actuar. Los pensamientos son respuestas neuronales que nos hacen de la memoria. Ambas vienen de la memoria, pero un sentimiento es un pensamiento cargado de emoción. Una emoción es una respuesta interna, no hacia lo externo, de un concepto, que es un pensamiento. Y un pensamiento que tiene mucha respuesta larga se llama sentimiento. Un pensamiento dura 3 segundos. Una emoción dura en promedio entre unos 20 y hasta 100 segundos. Y un sentimiento puede durar mucho tiempo. Y un sentimiento reiterativo produce lo que se llama un humor. Y un humor es un estado de ánimo. Entonces la persona, por ejemplo, tiene un humor alterado, bravo, triste, apesadumbrado, es porque tiene un sentimiento prolongado de esto que depende de unos pensamientos reiterativos con unas emociones que se llaman sentimientos. Entonces, defino, sentimiento es un pensamiento cargado de emoción. Entonces, lo vamos a poner en este orden que a mí me gusta mucho y es entender esto. Cuando yo estoy experimentando la vida, lo hago a través de los sentidos. Hemos hablado de 6 sentidos hasta ahora. La próxima semana vamos a hablar del séptimo sentido. El más importante es el sexto sentido, no es extrasensorial, es intrasensorial, es interno, se llama interocepción. Entonces, yo estoy sintiendo y puedo sentir de dos maneras muy particulares, lo que se llaman valencias y aurosal, pero esos nombres técnicos nunca se los aprendo. Puedo sentir o placer o displacer, o sea, bienestar o malestar, o puedo sentir excitación o tranquilidad. Eso es todo lo que yo puedo sentir interoceptivo. El interoceptivo, para recordárselos, tiene básicamente dos grandes áreas cerebrales que compromete. Cuando yo tengo la vista, está aquí puesta atrás, hablamos del oído acá, el tacto acá, en fin, porque yo siento es con el cerebro. Esto simplemente es el que me lleva la información. El interoceptivo hace dos cosas que son muy simples y muy importantes de tener en cuenta, muy poderosas. Una se llama el presupuesto corporal. El interoceptivo me está diciendo cuánto voy yo a gastar. Y esta es la base de las emociones. Vamos a volverlo a repetir por eso. O sea, por ejemplo, yo digo, uy, tengo una jornada esta tarde. No, me voy a ver con, uy, y me toca hacer, y además tengo después que, y ya mi cerebro está haciendo lo que se llama una predicción. Con esa predicción hace una simulación y con esa simulación hace una comparación con los resultados. Entonces yo simulo que eso va a ser súper largo, que va a ser súper tenso, que se va a hacer súper complejo y empiezo a preocuparme y a gastar energía sin hacer nada. Por ejemplo, usted va a tener un examen
y hacen un presupuesto de todo lo que va a ocurrir. Eso es inconsciente, ¿eh? Y eso lo hace el interoceptivo. El interoceptivo también tiene otra área que es muy interesante y es que interpreta todas las señales internas del cuerpo, como late el corazón, cómo está la temperatura, cómo está el sistema digestivo, ganas o no de hacer defecación, orinar, deseo sexual, todas las respuestas internas y hace una comparación con, digamos, experiencias pasadas y le manda una señal al cuerpo para mantener ese equilibrio. Tiene hambre, coma, si no se muere de hambre, o alguien dice, tiene hambre, qué chévere, voy a hacer ayuno. Entonces, todo eso lo está haciendo el interoceptivo. De ahí nacen las emociones. Las emociones se construyen de cómo nosotros generamos conceptos sobre las sensaciones. Yo les hablaba a ustedes la vez pasada la diferencia entre sensación y percepción. Y esta va a ser muy importante volverla a repetir. Una sensación es simplemente que nosotros nos damos cuenta de algo que está ocurriendo. Me rasca la espalda, tengo presión aquí con la camisa, me aprieta el zapato. Eso es una sensación. Esas sensaciones son de esos 4 tipos. Una sensación de bienestar, de malestar, una sensación de tranquilidad o una sensación de excitación, de euforia. Esas 4 tipos de sensaciones todo el día las estamos sintiendo. Eso está en lo que se llama afecto, que no es una palabra que la gente use correctamente. Cuando usamos la palabra afecto, generalmente decimos te quiero, no te quiero. No, el afecto es cómo yo estoy experimentando esas sensaciones en todo momento. Entonces, me puedo sentir con placer o con displacer, me puedo sentir excitado o me puedo sentir tranquilo. Esa es la forma en que estoy. Es una sensación. La percepción ya incluye una concepción de la memoria. O sea, cada vez que a mí me rasca la espalda es cuando me empieza el brote y ese brote termino en la clínica. Entonces ya esa percepción involucra áreas del cerebro mucho más completas. Por ejemplo, si yo me tomo una sopa en este momento, esa sopa, la sensación es que esté caliente o esté fría, esté salada o esté dulce o esté ácida o esté umami, pero la percepción es de que esta sopa era la que me da mi mamá, entonces a mí me sabe a mamá. O esta sopa no me la da mi mamá, sino en el colegio, y esas monjas o esos curas, eso era una porquería. Entonces todo eso es una interpretación de la memoria. Si yo soy consciente de esto, puedo empezar a cambiar. Vamos a avanzar un poquito y les quiero dar unas claves muy sencillas porque todas las emociones se construyen. Lo que quiero es desmitificar lo que todo el tiempo se ha hablado desde Paul Ekman y otros personajes, de que todos tenemos los mismos lugares para todas las emociones y que todos vivimos las mismas emociones, para decirlo desde como la neurociencia lo ve y como lo ve la experimentación interna, lo digo a título personal, y lo ven y lo vieron místicos y Buda y otros personajes a lo largo de la historia. Y es que nosotros lo que hacemos es que con un concepto, y esta palabra es muy importante, con un concepto ante una sensación, yo uniendo a la memoria y teniendo una que llamaremos en este caso una anticipación, pero que es una predicción, experimento una emoción que recree lo que yo estoy sintiendo. Yo la vez pasada les decía, e incluso tuvimos que aclarar que solo era un decir, que a Angélica, yo le caigo gordo a Angélica. Y como le caigo gordo a Angélica, entonces yo la veo y entonces yo digo, esa Angélica no me quiere. Entonces, como no me quiere, mi sensación es de malestar, porque Angélica, de displacer. Y mi presupuesto es de que lo que sea, de que es inadecuado y genero unas emociones acorde a esto. Pero yo produzco las emociones, esto es lo que siempre les he dicho de otras maneras. Nosotros recreamos el mundo interno de sensaciones y de percepción. La sensación es automática, pero se aprende a darle un sentido y a darle una percepción y le damos un valor. Y ese valor que le damos nosotros se llama una emoción. Una emoción es una construcción que yo hago basado en un concepto e interpretando lo que mis sentidos me dicen, pero basado en la memoria y en la hipótesis de lo que eso significa. Me explico. Nadie en sí mismo le tiene miedo a una serpiente. De hecho, ustedes ven, por ejemplo, que los animales juegan con él, los gaticos juegan con él. Los humanos aprendemos que las serpientes son objetos que nos van a hacer daño. Aprendemos. Y cuando vemos una serpiente generamos toda una respuesta de temor y de todo. Hay niños que nacen en países como la India, donde juegan con serpientes.
Y hay personas que les encantan las serpientes. Aprenden lo contrario, que no son animales que nos van a hacer daño ni destruir. Aprendemos lo mismo de las cucarachas, aprendemos lo mismo de los ratones, aprendemos lo mismo de los hombres o de las mujeres y aprendemos a generar emociones que concuerdan con la hipótesis del concepto que yo tengo. Entonces, ¿qué es lo esencial? Los conceptos que yo tengo de algo. Cuando yo tengo un concepto de algo, les voy a poner el ejemplo que para mí es muy significativo y lo he visto durante muchos años, es que la gente tiene el concepto, y lo trabajo todo el tiempo en los pacientes, de temor a la muerte. Eso no es un temor natural. Ustedes dirán, claro que es natural temer a la muerte. No, 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 no. Es un temor aprendido, no a lo desconocido, sino a perder lo conocido. Porque yo he dado el afanciamiento de que todo este espacio que tengo aquí es mi espacio conocido, que mi esposa, que mis hijos, que mi mundo social, que mi imagen, que mi apariencia es lo que yo conozco. Perder eso es lo que creo que va a ocurrir con la muerte. Entonces, es un concepto. Cuando una persona se acerca a la muerte, voy a contar la historia muy íntima de mi papá. Mi papá le tuvo toda la vida miedo a la muerte y él no le gustaba y yo le hablaba del tema y él siempre me cambiaba el tema y me decía que nunca quería, que no quería, que no sé qué. El día que él se estaba muriendo, yo lo estaba acompañando, 87 años de edad, una neumonía, él era fumador, había sido fumador muchos años antes, hizo una neumonía y empezó a perder su bienestar, empezó a asfixiarse, yo le puse oxígeno y lo sedé para que fuera un proceso natural, acompañándolo ya en su último momento. Y él estaba muy angustiado de que se iba a morir. De pronto se dio cuenta del proceso y me preguntó, ¿y esto es todo? Le dije, sí, esto es todo. Voy a estar aquí, vamos a estar aquí con mi mamá y con mis hermanos y te vamos a acompañar y vamos a estar contigo. Y él me decía, ¿y esto es todo? Sí, sí. Y me dijo, ¿sabes qué? Déjame así, me siento muy bien. Ya me doy cuenta cómo es esto. Y él estuvo tranquilo, estuvimos unas horas más, hablamos lo que se pudo hablar, luego se durmió y luego se murió. Él se dio cuenta de que tenía miles de conceptos, pero cuando en el momento último estuvo obteniendo lo que tenía que obtener un ser humano, que es amor, compañía, presencia. Y obviamente oxígeno para que fuera mucho más suave, un proceso natural de muerte. Se estaba muriendo por una enfermedad. Y estábamos acompañándolo y se le quitó todos los conceptos de miedo, de horror, y pudo hacer ese proceso de una manera tranquila. Cuando yo veo esto, año 99, y veo en muchas otras personas a lo largo de mi trabajo, que nos llenamos de conceptos que nos llevan a anticipar, hoy en día lo decimos presupuestar, hoy lo llamamos alostasis, antes era una palabra un poco desconocida, entendemos que nos generamos conceptos que hacen que nosotros hagamos un presupuesto, o sea, una simulación de todo eso y generemos una sensación que la traducimos ya no como sensación, sino como percepción, lo llamamos emoción. Y todo el día lo estamos haciendo. Entonces nosotros somos los creadores de ¿Puedo las poner un emociones. ejemplo súper sencillo que me pasa a mí? Por favor. Una vez me cayó mal un jugo de mango y yo ya doy por hecho de que cualquier jugo de mango que me tope en la vida me va a caer mal. Entonces, es lo mismo. O sea, ya yo doy por sentado de que los jugos de mango le caen mal a mi organismo y realmente no es así. Simplemente que ya yo en mi mente lo tengo presente y me abstengo de tomar jugo por tal razón. Estoy de acuerdo. Perdóname un segundo porque tengo una cosa aquí puntual, pero porque esto es en vivo. Es una buena pregunta. ¿Cómo podemos modificar los conceptos que tenemos? Es complejo. Somos tercos en su mayoría. Pero ya el doctor nos dirá. Bueno, ya que tenemos un público aquí, les quiero dar una noticia muy importante desde otra perspectiva diferente. Cuando empezamos a hacer estos lives, que ya van más de 150 lives guardados, yo abrí mi cuenta personal, la que tengo de Santiago Rojas P, para hacer estos lives por la pandemia. Ya acabó la pandemia oficialmente, yo voy a cerrar mi cuenta de Instagram, pero voy a seguir haciendo los lives a través de, cada 8 días, a través del Instagram de Americana de Col. Mi cuenta quedará la de Ciu Esencias, seguiré con los podcasts, pero me voy a dedicar a otras cosas. Yo aquí estoy en mi consultorio, entonces mi cuenta personal, que la abrí solamente para la pandemia, ya sin pandemia la voy a cerrar, pero no quiero decir que no voy a seguir saliendo en estos lives y en los de Ciu Esencias y en algunos de Shiwa. Pero lo personal no me interesa y ya
terminó eso. Lo había dicho desde el principio y soy muy coherente con lo que busco. Así que tranquilos, queda de todas maneras, estos lives quedan iguales. Y esto No, a todos va a los que ya funcionar. se están alarmando y están diciendo que, ay, no, doctor, no. Vamos a estar como notificando claramente porque cuentas nos vamos a estar uniendo. Vamos a seguir haciéndolo por la americana de colchones y estaremos notificando cuál va a ser esa Sí, cuenta alterna por la cual vamos a estarnos uniendo con el doctor. Seguimos en los mismos horarios, todos los martes, 1 de la tarde, uniéndonos por americana de colchones. Entonces, nada, si lo que queremos es ver al doctor, sencillamente nada, no va martes a cambiar una de nada. la Lo tarde único, por Americana de yo Colchones. siempre estoy investigando cosas y yo nunca me ha interesado las redes sociales y abrí esto para poderles comentar cosas de salud y lo voy a seguir haciendo los martes por Americana igualito. Todo lo que no va a ser por mi cuenta de Instagram. Eso es todo. Los podcasts seguirán mensualmente como siguen. En Ciudad Esencia seguiremos todas las semanas haciendo lo mismo. Lo único es que mi cuenta personal no la voy a volver a usar porque la abrí solo para esto y ya se acabó la pandemia, entonces voy a seguir usando otras cosas. Entonces ahí lo importante, el compromiso de todos. Ujú. Sigan a Americana de Colchones para que estén súper enterados de la temática de todos los martes a la 1 de la tarde para que no se lo pierdan y sigamos ahí súper conectados con el DOCA. Aquí No, lo yo les único que va a sigo cambiar hablando es que lo van a el hacer solo por compromiso. Americana Yo de dije, Colchones. este año seguiré haciendo estos live los martes, solo que es por Americana de Colchones, solo que la mía de Santiago Rojas la voy a retirar y sigue la de Ciudad Esencias, donde seguiré hablando de los temas de flores y algo hablaré de vez en cuando en la de Chihuahua que hablo de temas de nutrición. Pero la de Santiago Rojas la retiro y me dedico a otras cosas. Yo tengo todo el tiempo dedicado a otros temas de trabajo y me gusta seguir. Pero estos temas nos vamos a seguir acompañando. Todos los almuerzos de los martes hablaremos sobre temas de conciencia y en este caso vamos a hablar la próxima vez de propiciación. No estemos tristes, pero si es que no No nos cambió nada. anticipemos. Eso me Ay, pero gusta, ¿ves? Las emociones. hay que quejarse un poquito porque Está nos bien, da está como bien. angustia, pero todo va a fluir y todo va a estar perfecto. Nada, eso no tiene, eso es, todo esto son, los procesos de la vida son cambios y todos son buenos cuando se saben hacer con conciencia. Eso es todo. Entonces yo Así sigo es. con Americana, que es un compromiso que tengo con Americana y con ustedes. Sigo con Ciudad Esencias, que es un compromiso que tengo con todos cada 15 días y sobre todo con lo de los podcasts, seguirán mensuales. Y con Shiwa se hacen algunos, esas son las tres cuentas, pero mi cuenta personal no sigue. Entonces, seguimos entonces, que es lo esencial, los conceptos. Entonces yo lo que tengo es que tocar mis conceptos para poder crear nuevos conceptos. Les contaba entonces la historia de mi papá, pero les voy a contar historias como la del jugo de mango. Un momento, Doc. No se va a perder ni la información que hemos hecho. Sigue en el Instagram de Americana de Claro, Colchones. A las charlas que hemos hecho durante 3 años, ahí se van a conservar, nunca se van a perder. Y no es que vamos a perder este espacio, al contrario, va a seguir igual. Vamos a estarnos conectando todos los martes a la 1 de la tarde. Lo único es que si se quieren unir, tienen que hacerlo por medio de la cuenta americana de colchones. Ya la cuenta del doctor Santiago va a estar inhabilitada para temas laborales, por decirlo así. Va a quedar sí, únicamente al nivel personal. sí, lo voy a hacer porque para eso la tenía y la voy a volver a poner así. La voy a retirar Y para no se poderme dedicar borran, a otro. y no se borran los videos. Eso es importante que lo sepan. Todos están guardados en la cuenta americana de colchones, entonces no se van a perder los videos. Ahí se conservan, todos están ahí. O sea, todo lo que hemos hecho con Americana de Colchones, que son unos 150 videos, están ahí guardados. Este jueves tenemos uno. Vamos a hablar de sueños conscientes a las 4 de la tarde. Sueño consciente del jueves, este jueves, el pasado mañana. Así que la pueden ver y ya lo va a hacer Ah, desde esta cuenta. y es algo importantísimo que hay que decir. Vamos a tener un evento presencial en Americana de Colchones de las 123 con 19. Si están cerca y quieren asistir, escríbanos al Instagram de Americana de Colchones para que puedan tener un cupo para estar ahí presente con el doctor Santiago, hablar de este tema que el doctor acaba de mencionar y disfrutar un espacio en la tienda como tal. Entonces, si quieren más información, escriban por interno de la Americana de Colchones y ahí le damos información para que puedan estar presentes ese día. Sí, lo que digo es que estoy dedicado a otras cosas, estoy investigando otros temas que algún día les contaré, como ya serían las esencias de ciclos y ritmos. Estoy investigando algo bastante diferente
y requiero tiempo y la cuenta personal ya hice lo que iba a hacer en el compromiso en la pandemia. Entonces, no voy a escribir nada en las cuentas personales. Está la de Su Esencias, hablaré de esencias, en la de Chihuahua de vez en cuando de nutrición y en esta hablaré de todos estos temas y ahí pueden escribir. Tengo un podcast que se llama Notas de Luz, que alguien preguntó, lo pueden hacer. ¿Esto qué ciudad es? Bogotá. Entonces, seguimos con lo de las emociones. Pongámosle, la bonito es que uno construye, fíjense que a ustedes les puede producir miedo o tristeza y no tiene por qué ser, uno construye un concepto y sobre ese concepto anticipa que eso va a ser de una u otra manera. Y no es cierto. Lo que es claro, les iba a contar un ejemplo que es muy característico, por ejemplo, de los niños cuando se van a botar en la piscina o cuando van a hacer algo por primera vez. Les anticipamos riesgos, miedos y cosas, que se van a caer, que les va a doler, y ellos generan un temor. Entonces tienen un concepto y el cuerpo genera sensaciones para producir la respuesta emocional del temor, que es una respuesta de cuidado. Cuando uno siente temor, lo que está haciendo es que está cuidando algo, y esto lo hemos hablado en otras oportunidades, algo en lo que yo considero que puede ser vulnerable. Entonces, si tengo miedo a mi imagen, entonces la cuido. Si tengo miedo a perder la pareja, entonces hago cosas. Si tengo miedo, lo que sea. Pero si yo me boto a la piscina y lo disfruto, mi concepto de que la piscina es peligrosa, de que tengo miedo, por eso un niño se ahoga a veces caminando, se cae a la piscina, ni siquiera tiene un concepto. Entonces lo que tenemos que conocer es el concepto. Aquí tienes que seguirlo hacer, lo puedes seguir haciendo. El gran equipo lo sigo desde pandemia y era una cita imperdible. ¿Cómo así que era? Sigue siendo el martes próximo a la misma hora, solo que no va a ser en mi cuenta de Santiago Rojas P, sino va a ser en la cuenta americana de Col. Eso es todo. Eso es toda la diferencia. Sí, ya, eso es todo. No es más. La de Santiago la cierro. ¿Por qué? Porque la abrí con Unic, la saqué de ser una cuenta personal de mis gatos y mi familia y la volví pública para hablarle al público en la pandemia. Ya la pandemia se terminó, voy a dedicarme a otros temas, eso es todo, no pasa nada más. Y seguiré hablando por las cuentas que hablo, que es la de Chihuahua, de vez en cuando, que es de nutrición, sobre todo la de Ciudad Esencias y la de Americana, ya está. O sea que si quieren, eso va a salir por ahí, pero la mía la voy a cerrar. Hoy mismo queda cerrada, quería avisarlo públicamente. Eso es todo. Entonces, ¿cómo construimos las emociones? Las emociones se construyen con base en la interpretación que le doy a las sensaciones y basado en la memoria. Y la memoria es el último recuerdo. Hemos hablado muchas veces de la memoria. Ojalá revisen muchos de los que hemos hecho antes. Yo puedo construir nuevas memorias, nuevas asociaciones. El nuevo, el tema del susto de la piscina, exacto. Pero si, por ejemplo, tú tienes miedo a la piscina y un día descubres que tienes una idea de que la piscina es hostil y todo, y un día te botas a la piscina con flotador, con pareja, con salvavidas, con otra persona, y cambias el concepto, pero lo que tienes es un concepto previo. Hoy estaba aquí con una paciente hace un momentico, una paciente que quiero mucho, que los resultados son muy buenos, pero está anticipando que si le van a hacer los médicos, somos muy malos en eso. Yo enseño esto todos los días cuando doy clases en la Universidad de Rosario, dicto clases en la Javeriana he dictado muy pocas, en la militar sobre estos temas y le digo a mis compañeros, alumnos y colegas que cuando le anticipamos a un paciente algo, le estamos generando una emoción relacional, le estamos construyendo una manera de vivir. Entonces, yo, por ejemplo, hoy me llega un paciente esta mañana y le dice, el examen salió bien, pero puede pasar esto. ¿Y qué va a hacer la persona? En vulnerabilidad va a coger ese camino. Es como si yo le digo a mi pareja, mira, yo te quiero hoy, pero yo no sé si mañana cuando me vea con mi ex me voy a enamorar de ella. Eso inmediatamente le va a generar una sensación de desconfianza, de miles de cosas. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que los seres humanos generamos emociones cuando desde una hipótesis de la memoria y a través de un concepto predecimos y simulamos una opción de lo que va a ocurrir con eso, con montarme en un avión, con estar con una persona, con cualquier cosa. Entonces, ¿dónde nos tenemos que meter? Y ahí es donde la próxima vez voy a volver a retomar esto y voy a volver a retomar lo interoceptivo para que aprendamos desde la postura corporal, desde la sensación y la respiración a cambiarlo. Esto lo estamos concatenando, por eso no lo vamos a dejar de hacer y seguirá guardado en Americana de Col. Si ustedes son conscientes de la postura, que lo vamos a ver en 8 días, hoy no.
pero son conscientes de lo que están sintiendo y no se van al más allá ni al más atrás, no se van a lo que eso significa al futuro, porque yo hago lo que les digo, me rasca la espalda y voy a terminar hospitalizado, siempre me empieza un dolor así, voy a vomitar, siempre que veo un jugo de mango y me lo tomo me va a caer mal, siempre que digo estas cosas, no, no siempre. No siempre. Hoy esa es la única oportunidad que tengo. Hoy tengo la posibilidad de cambiar. No siempre va a ser igual. En las relaciones de pareja sí que es importante. Es que las parejas todas son por eso. Es que tú siempre dices eso. Es que tú siempre haces eso. Es que cada vez que te veo tú terminas allí. Es que yo cada vez que te digo, empezamos a gritar además sin sentido. ¿Qué tal? Que en el momento en que yo esté sintiendo lo que estoy sintiendo, me dé cuenta de toda la simulación que hago, de todas las hipótesis que yo hago con esto. Y empiezo a hacer algo totalmente distinto. Por eso les decía la vez pasada, siento y simplemente me digo, todo está bien. Y me lo digo, porque la mente está desbordada y la mente cuando yo no quiero pensar de una manera, pienso que no quiero pensar y estoy pensando que no quiero pensar, pero pienso lo que no quiero pensar y me enloquezco. No, no. Entonces me hablo de una manera muy sencilla. ¿Cómo hacer para predecir cosas positivas? No, las cosas no son ni positivas ni negativas. Eso es un error que el cerebro no concibe como tal. Tú le das el valor de positiva o negativo. Simple y llanamente, lo único que te recomiendo es cuando tengas esa sensación, no la califiques como buena o mala. Simplemente permítete saber que es una sensación y permítete saber que con esa sensación estarás bien y que puedes construir nuevas sensaciones. No las valoro como positivas o negativas. Yo las emociones se las califico a las personas desde un lugar muy distinto y es útiles o no útiles. Y las no útiles se vuelven tóxicas. Así funciona el cerebro. Y no es como yo lo quiera decir, no es que tenga una clasificación novedosa de Santiago. No, no, así funciona el cerebro. El cerebro ve algo que es útil o no es útil. Entonces yo le doy el valor de utilidad para lo que quiero hacer. Por ejemplo, si me está persiguiendo un animal en la selva, es útil que yo sienta miedo y que corra y salve mi vida, porque ese animal, reconociendo que ese animal es más fuerte, me puede destruir. Eso es útil, no es bueno ni es malo. Pero estar sentado en mi casa y empezar a sentir el miedo porque me voy a montar en avión, porque me voy a encontrar con alguien mañana y vivir esa experiencia de miedo, eso no es útil. Y si perduro en eso, se vuelve tóxica, porque todas esas secreciones las vivo, pero no las uso. Entonces no es ni buena ni mala. Ahora, si ustedes todo el día sintieran placer, tampoco es útil, porque querer tener placer todo el día lleva a las adicciones. Entonces, no es que las buenas o las malas son útiles para lo que yo tengo que experimentar en este momento o son inútiles y cuando perduran se vuelven tóxicas. Así funciona. No es como yo me lo quiero inventar o decir que hay una mejor. La gente siempre quiere negar las sensaciones de disconfort, negar el malestar como si todo tuviera que ser perfecto y crear un mundo ideal. Y si no, cuando me muera, entonces cuando me vaya al cielo todo será perfecto y ahora sufro. No, en la vida están todas las condiciones. Yo como me las tome y como las experimente es que van a ser inadecuadas o adecuadas. Si algo no me gusta, bien, esa es una interpretación. Puedo darle una validación. Listo, no me gusta, pero igual lo voy a hacer. Como hacemos miles de cosas los papás. Los papás hacemos miles de veces cosas que no consideramos que nos gusta, pero le damos utilidad. Digamos que no nos gusta cambiar el pañal al hijo, pero le damos utilidad. De que cómo le vamos a dar que se queme la colita. Toca. O miles de cosas de ese estilo. No me gusta decirle que no a mi hijo, pero se va a quemar las manos y mete la mano ahí. Entonces, no es único que me gusta, no es que me haga sentir bien o me hace sentir mal, sino que cuando le doy utilidad, soy consecuente con esa emoción, creo memorias y las vivo de una mejor manera. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Esto es todo un proceso que vamos a seguir hablando, como quien dice, vagón por vagón. Y luego, al final de un par de semanas, por Americana de Col, se lo recuerdo, porque no va a estar la cuenta de Santiago Rojas P. Eso es todo, no pasa nada. La única diferencia es que me van a ver en otra cuenta, pero es la misma historia. Y es que yo me permita sentir lo que estoy sintiendo y no lo califique ni como bueno ni como malo, ni como me gusta ni no me gusta, sino permitirme sentir y quitar todo concepto que tenga sobre lo que siento. Porque siempre pongo el ejemplo de la montaña rusa porque es muy válido. Para una persona que le gusta la montaña rusa es una delicia sentir el vacío. Para el que no le gusta es una desgracia sentir el vacío. Pero no está sintiendo sino el vacío. El vacío no es ni bueno ni malo, es el vacío, es la sensación
¿Por qué? Porque cuando el peso de los huesos es más grande que el peso de las tripas y cambiamos de postura, la sensación en las tripas es una sensación de vacío, porque pesan menos, y aunque la gravedad actúe en los dos igual, una se mueve más rápido que el otro porque no están en vacío precisamente, es una sensación de vacío que no es vacío, pero así la vivimos y la sentimos. Y ya está. Y en el avión pasa lo mismo. Cuando el avión se está moviendo, lo grave no es que se mueva el avión, lo grave es lo que yo pienso que podría pasar si se mueve el avión porque se va a caer. Pero no. Y cuando esté cayendo ya no importa si lo siento o no lo siento. A veces los pensamientos son muy recurrentes, es difícil evitarlos o reemplazarlos. No lo quiero que los evites, no quiero que los reemplaces. Porque el intento de reemplazar es intentar hacer algo y intentar evitar es crear un pensamiento que sea equivalente al que es. Y eso es una pérdida de tiempo, jamás funciona. Y la gente se queda ahí toda la vida y sufren y de eso vivimos sufriendo los seres humanos. No funciona así. Por eso si logramos entender cómo funciona de sencillo, podemos crear nuevas emociones, nuevos pensamientos y nuevos sentimientos. Además, nosotros no somos seres racionales. Esto es una gran mentira que queremos diferenciar. Nosotros tenemos un 2 a un 3 y a veces un 1 y a veces solo un 5 y a veces un 8 a lo sumo de racionalidad y un 90 y tanto por ciento de emocionalidad. Somos mucho más emocionales. Las emociones nos guían. Por eso hay que aprender a construirlas. Eso es todo. La gran característica que nosotros, cómo fortalecer la autoestima desde la emoción. Ese es otro capítulo que no voy a llenar a continuación, pero que no vale la pena buscar fortalecer la autoestima. Lo que vale es fortalecer lo que nosotros hacemos, que es la atención. Harari, que es un gran personaje que ha escrito unos libros maravillosos sobre la humanidad, dice que el ser humano ha perdido la mayor capacidad que tiene del cerebro. Les quiero contar que el cerebro tiene tres grandes procesos evolutivos. Uno se llama memoria, otro se llama imaginación y uno, que es el que menos usamos, se llama atención. El 90% del tiempo nos la pasamos viviendo unas experiencias que no quisimos vivir, que son la memoria, o anticipando unas experiencias que no queremos vivir, que son las imaginaciones. Pero jamás utilizamos a la mayor parte del tiempo la atención. Eso es todo. Uno modifica las experiencias sin sufrirlas, sin tener que caer en el caos, solo experimentándolas. ¿Cómo? Desde la atención. Entonces, todo el juego de la emoción es muy sencillo. Todo el juego de la imaginación nos lleva a hipótesis, todo el juego de la memoria nos lleva simplemente a sensaciones. Y lo único que tenemos que hacer es esto, es sentir que lo estamos sintiendo. Y aquí viene la segunda parte, respirarlo. La vez pasada lo dijimos, ahora les voy a dar una tercera. Les decía que si están desbordados, simplemente se digan, sin importar lo que sientan, porque lo que sienten es lo que sienten. Pero si le damos importancia, lo sentiremos, y si le damos concatenación a hipótesis posteriores. Entonces, esto funciona más sencillo. Siento lo que estoy sintiendo. Me doy cuenta cómo estoy respirando. Y empiezo a respirar de una manera totalmente consciente. Cuando yo respiro de una manera total, después les voy a contar la próxima vez postura y movimiento, que eso no lo hemos involucrado. Esto es como un paso de baile, primero adelante, atrás, y luego empezamos a hacer movimiento de hombros y otras cosas. Los costeños son los duros para eso. Entonces, al final mezclamos cosas, pero es muy sencillo. Estoy sintiendo lo que estoy sintiendo y esa sensación me lleva a pensar y a sentir que eso va a ocurrir y que va a pasar. No, eso no importa lo que yo piense, de lo que crea. No, la idea es mucho más simple. Me voy a sentir lo que estoy sintiendo y a darme cuenta cómo lo estoy respirando. Estoy viendo el partido de fútbol y le van a meter gol a mi equipo, entonces me doy cuenta cómo respiro. Y me doy cuenta que estoy respirando entrecortado. Entonces me voy solo a atender la que estoy sintiendo y la respiración. ¿Cómo respiro? Se escuchan los destacadores. Eso, no sé qué significa eso. ¿Será un resaltador que está escribiendo ahorita? No sé. Bueno, si uno inspira conscientemente y solo pone atención, recuerden, nosotros no utilizamos la herramienta más poderosa que nos dio la evolución a los humanos, que es una atención nítida. Si yo pongo atención a cualquier cosa, mi atención va a producir unas ondas cerebrales que se llaman ondas alfa, eso lo hemos explicado en otra oportunidad, y va a retirar todas las demás
cuestiones de fondo. Con el tiempo podemos atender incluso en ondas gamma que son de 50 a 60 siglos. Eso es un proceso de aprendizaje. O podemos atender con ondas mucho más lentas que se hacen en meditación. Pero la clave es que atendamos. ¿Qué atiendo? Lo que estoy sintiendo. Y cuando lo estoy sintiendo, no anticipo. Ustedes dirán, ¿pero cómo lo logro? Bien, lo logran cuando se ponen a atender la respiración. Y si se desbordan, simplemente se dicen verbalmente, todo está bien, en un tono suave, no en un grito, todo está bien. No, 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 en un tono suave, todo está bien, en un susurro, todo está bien. Y ponen atención al todo está bien, y luego ponen atención a su cuerpo y se dedican a atender la respiración. Se dedican a atender la respiración. Estoy respirando entrecortado. Cuando ya la atiendan, pueden empezar a modificar y solo modificar la respiración. Solo modificar la respiración. Con eso van a crear una memoria que se va a asociar de manera distinta a la experiencia, porque las emociones se crean basado en conceptos donde nosotros predecimos que ante esa sensación, mi interpretación hace que yo sienta toda esa mare magnum hormonal, neurotransmisores, y experimento todas esas sensaciones corporales que el interoceptivo me hace por mi interpretación. Y la clave es el concepto. Yo tengo el concepto que siempre me va mal con esto, que me cae mal el jugo de mango. Tengo el concepto, lo que he de trabajar es el concepto, la interpretación que yo hago de esto. Si yo cambio el concepto por experiencia, tanto mejor. El concepto es que el avión es inseguro, pues me voy a sentir mal. Si mi concepto es que el avión es seguro, cuando el avión se mueva y es seguro, no pasa nada. Si mi concepto, ustedes van en un carro y el carro se mueve 10 veces más que un avión, pero ustedes tienen el concepto que el avión no se cae, que el carro no se cae porque está en tierra, pero el avión sí se cae porque está en el avión, no se cae tampoco. En el aire sabe, y en el agua sabe flotar el barco. Si yo tengo el concepto de que es un lugar seguro, entonces el concepto el que me permite, pero ¿cómo lo creo? Lo creo desde, primero permitirme sentirlo, no negarlo, no. No funciona la negación, porque el cerebro no funciona entre bueno y malo. Esa es una interpretación de la sociedad. Funciona simplemente entre sensación de placer o displacer o en excitación o calma. Así funciona la interpretación de lo que siento. Así funciona. Luego yo lo construyo. Así como los computadores funcionan en unos y ceros y hacen miles de cosas y las notas musicales son 5 y 7, que son 12 y se forma todas las músicas del mundo. Las cosas básicas crean todo lo demás. Hay que trabajar lo básico. Lo demás se transforma. La semilla crea un árbol gigantesco. Una semilla así crea un árbol gigantesco. Hay que ir a la semilla. La semilla es el concepto. El concepto de la sensación. Así se puede superar una fobia. A mí no me gusta la palabra superar. Yo sé que esas son las formas en que nos enseñan. Lo que es superar, no hay que superar nada. Porque superar es ganarle a otra cosa y no te vas a ganar a ti misma nada. Lo único que vas a hacer es crear una versión sencilla de lo que está ocurriendo. Una versión de concepto distinto. O sea, tú tienes un concepto de que las aves son X o Y cosa. ¿Qué importa? No le digo que sea bueno o malo. No. Esa es mi interpretación. ¿La puedo cambiar? Claro, la puedo cambiar. Yo puedo cambiar mi interpretación de cualquier cosa en cualquier momento. ¿Cómo lo hago? Es lo que les estoy contando. Primero me permito sentir la sensación que he asociado por la memoria a mi concepto. Las aves son una mierda, las aves se me cagan encima, las aves me botan plumas, las aves me producen criptocosis, las aves me pican, las aves me muerden, lo que sea, no importa. Pero no me voy a cambiar el concepto si no toco la emoción. Y si no toco la emoción, tengo que tocar el interoceptivo, que es la sensación. O sea, yo puedo cambiar el concepto con las aves son buenas, las aves son... Eso no funciona tampoco. Las aves no me hacen daño. Eso tampoco funciona. Porque les explico cómo funciona. El concepto se crea desde la experiencia y la emoción que le refuerza. Tengo que ir a la experiencia. ¿Cómo lo hago? Sintiendo lo que estoy sintiendo. Entonces lo siento. Siento la sensación que me producen las aves. Y la siento. Usted dirá, no me gusta sentirla. Ahí está el concepto de que no me gusta sentir eso, por eso no lo quiero sentir y cuando lo siento me siento mal. En cambio, siento lo que siento. Si lo puedo sentir, ya estoy cambiando el concepto sin hacer nada, porque me permito sentirlo. Si me permito sentir la montaña rusa, llega un momento en que me permito comer esto que no me gusta, al final se me acaba el concepto. Me permito el agua fría, bañarme después y el concepto de que es fría y que me hace daño y que no me gusta y que me hace sentir mal se cambia completamente, pero por la experiencia, no por la teoría. No se cambia porque yo cambio el concepto aquí, se cambia porque yo experimento la emoción desde otro lugar.
Doc, hay espacios donde entro y siento muchas náuseas por la energía de las personas. Este ejemplo me encanta, porque este ejemplo me va a servir mucho. Ojalá en 8 días nos acordemos, porque esto tiene que ver mucho con la propiocepción. A mí me encantan las preguntas porque me llevan siempre a experimentar una nueva condición. Entonces, si yo estoy sintiendo náuseas en este lugar y estoy pensando que son las personas las que están generando las náuseas, he perdido la capacidad de transformar. Cuando yo siento que los espacios me producen esto, cuando yo siento que la montaña rusa me hace sentir mal, cuando yo siento que Angélica me hace sentir esto, cuando yo pienso que es el jugo de mango el que me hace sentir mal, cuando yo he quitado la capacidad de poder, de tener poder. Entonces ahí tengo que ir a algo mucho más simple y es, yo siento náuseas, porque hay espacios donde entro y sí, pero hay espacios, pero yo soy el que las siento, entonces yo siento las náuseas, entonces me las voy a sentir y las voy a sentir incluso en este espacio, no las voy a tratar de cambiar. Entonces yo me quedo sintiendo las náuseas en este espacio y las siento. ¿Y qué significa que las siento? Que es que las siento. Y como las siento y me siento que siento náuseas, que es una sensación que no es agradable, yo estoy consciente, la sensación de náuseas es una sensación del grupo de lo que llamaríamos valencia de displacer y aurosal de excitación. Pero esto en castellano es una sensación desagradable, pero la siento y la puedo sentir. Pero ustedes, no sé si han visto, cientos de personas hacen cosas y tienen sensaciones. Hay un estudio, por ejemplo, en hombres que se les pusieron unos productos para producir erección y eran muy exitosos, pero producían náuseas. Pero los hombres de los estudios prefirieron tener las náuseas con tal de tener erección. O sea que consideraron las náuseas que no eran desagradables. Y lo mismo pasa cuando las personas, por ejemplo, beben. Pueden sentir las náuseas y prefieren beber, porque es una concepción que le damos a las náuseas. Yo sé que suena raro, pero así funcionamos los seres No, pero humanos. es totalmente cierto. O sea, saben las consecuencias o lo que puede generar, igual lo siguen haciendo. Entonces, cuando yo siento la sensación de náuseas, la siento, ya está, y me quedo sintiéndola, y sé que yo la estoy produciendo, esto es lo más importante de todo, no la está produciendo ni el espacio, ni mi esposa, ni siquiera la comida, sino yo la siento. Si tienes náuseas por la comida, siéntalo. Esto, por ejemplo, en los pacientes oncológicos de quimio funciona muy bien, porque la gran mayoría de náuseas son rechazo, es una activación, la ínsula, bueno, tiene otras zonas en el cerebro que hacen una diferenciación de que eso puede ser hostil y lo rechazo y produzco náuseas. De hecho, si a mí me cuentan una historia como el asesinato de la mujer, asesinato, no hay que decir otra palabra, de la mujer en Unicentro por el personaje feminicida, eso me tiene que dar náuseas porque es un rechazo, no puedo estar de acuerdo con eso. Entonces, si yo puedo entender que produzco náuseas, eso es cierto, lo produzco, está bien. Pero si puedo, no en ese caso, pero en otro caso, en el de la comida, pero explicar que es una respuesta natural de mi cuerpo. Y es una respuesta natural porque así debe ser. Como la mujer embarazada tiene náuseas cuando come comida que le puede hacer daño al bebé. Y es una respuesta natural. Entonces, que sea natural es que es tuya. No que sea ni buena ni animal. Es que tú la produces de manera natural. Entonces tú te quedas sintiendo la sensación que sea y la sientes. Y sintiéndola, te permites sentir sin calificarla y sin anticipar miles de cosas. ¿Cómo no anticipas sabiendo que tú la produces? ¿Y qué haces? Cuando ya la sientes, te puedes decir si te desbordas, todo está bien, y si no empiezas a respirar. Y darte cuenta de cómo, primero darte cuenta cómo respiras, recuerden, y luego respirar. Y ahí viene lo mágico que es la siguiente parte de hoy. Todo esto lo hemos dicho antes, pero yo siempre avanzo un poquitico, porque sé lo complejo que significa y por eso me ha gustado. Y cuando les hice la propuesta americana de sacar esto, era que lo grabáramos, para que les quedara a las personas lo pudieran ver otras veces, como a medida de libros y como a medida de, en su momento, en la pandemia, que no había otra posibilidad, pero va a seguir, eso es lo de menos. Entonces, uno siente y siente la sensación, se da cuenta cómo respira, respira de una manera absolutamente natural y hace algo que es súper bobo, pero súper poderoso. Y ya empezamos a meternos en el capítulo de la semana entrante. Sonríe. Eso es todo. Entonces, mire, estoy sintiendo náuseas y las náuseas me hacen una cara, pues que no hay que decir de qué. Entonces, o tengo miedo, o tengo rabia, o tengo lo que sea. Entonces,
una asociación totalmente predecible que cada vez que mi esposa me pelea, que cada vez que mi hijo me hace, siempre tengo esas ideas, esa es la forma como pensamos. El dolor de cabeza es el dolor. Imagínate que las sensaciones son simple y llanamente molestas o no molestas. El dolor es una construcción mucho más compleja. Vamos a hacer un capítulo de dolor solo, pero no la siguiente. Me gusta porque el tema del dolor, para entender el dolor y transformarlo, es muy interesante. A veces con analgésicos, por supuesto, pero lo dejo porque es una pregunta muy valiosa y no la quiero dañar. Entonces, cuando uno está aquí, siente la sensación, se queda sintiéndola y se da cuenta de que lo que siente no le gusta, lo que sea, pero se da cuenta de que uno lo está sintiendo y siente que lo está sintiendo. Y se da cuenta cómo respira. Y entonces respira y respira y empieza a cambiar la respiración. Inspira, aquí cambia la respiración, pausa, un poquito de pausa, suelta y la clave está en que después de soltar sonríes. Así sea una sonrisa más falsa, pero no importa. La segunda, tercera sonrisa saldrá mejor. Entonces me siento mal, estoy angustiado, estoy bravo, asocio que este miedo, asocio que esta cosa me va a ir muy lejos, me va a llevar, cada vez que me rasca la espalda, cada vez que siento esto, pienso que me va a dar un infarto, cada vez que, miles de cosas. Entonces estoy sintiendo todo eso. Para un momento, me doy cuenta y siento lo que siento. Las miles de cosas que se vienen para adelante, solo me dedico a sentir atención, atiendo y lo que siento, atiendo cómo respiro, y cuando atiendo cómo respiro, empiezo a respirar un poco más lento, solo eso. Y solo me pongo atención a respirar más lento. Me importa un comino, un chorizo, las miles de imágenes mentales, porque solo me dedico a atender. Como cuando uno le pone atención en un chisme de la vecina que están hablando ahí al lado y uno está, quite todo, que solo quiero oír la vecina que ha hecho un chisme. O uno está en un restaurante y uno oye que están diciendo una cosa y uno, y solo atiendo eso. Lo mismo, solo atiendo mi respiración. El chisme que está ahí, que es lo que me importa, lo demás, ¿qué importa? Entonces, en ese momento que estoy respirando, siento mi respiración, la siento, y en ese momento la largo. Inspiro más largo, pauso más largo, expiro más largo y me quedo con una sonrisa después de la expiración. Les voy a explicar en 8 días por qué es tan transformadora la sonrisa. Se llama el propioceptivo. Y ustedes no tienen que llenarse de mí. Y ustedes que me dicen, ¿y cuál concepto? No conceptualizó que esto es, no. Lo único que hace es que tu cerebro empieza a generar un nuevo concepto, que aún en las náuseas, que aún en el dolor emocional, que aún en la crisis, que aún en la pelotera, que aún en el peor de los momentos, tú puedes experimentar una sensación de bienestar. Eso es todo. Entonces, al final solo sonríe. Yo no les voy a enseñar a ustedes técnicas ni cosas costosas ni nada. Son súper simples. Súper simples. ¿Por qué? Porque la vida es simple. ¿Qué tan valedero como alternativa a la sonrisa colocar un lápiz bolígrafo entre los labios? Esa te la conoces. Ya viste a Nazaret Castellanos y has visto el estudio de Ayo o hay otros estudios. Sí, cuando no podemos, lo que pasa es que ese es el estudio, eso es un estudio muy reconocido, que si yo veo una película con esto, o así, si la veo así, mi interpretación es más positiva. Si la veo así, mi interpretación es negativa. Ya, con eso, porque mi cerebro interpreta, la próxima vez, y durante yo creo que unas 3 o 4 semanas les voy a hablar de la propiocepción. La interocepción les podría hablar 6 meses, porque es el tema que más me gusta. Esos son los 2 sentidos que más me gustan. Propiocepción e interocepción. Me encanta darme cuenta de cómo estoy y darme cuenta cómo me siento y cómo me coloco. Cuando hablé de los árboles, hablé de la propiocepción. Entonces, si estás y la sonrisa no te sirve, ponte un lápiz y funciona. Un lápiz, cualquier cosa que te haga sostener una boca abierta con los dientes, mostrado. Pero no rompas el lápiz, porque eso entonces no sirve. Entonces, hazlo como, por ejemplo, un perro o un gato, coge a su perro o a su gato, no tiene manos, o tiene manos, pero no las tiene como nosotros con el pulgar, para poder hacer toda esta función prensil. Entonces, lo que hace es que coge y le coge aquí con esa misma condición. Entonces, resumen del día de hoy, ojalá lo pongan en práctica. Estoy desbordado, siento miles de cosas cuando siento esto. No, solamente me dedico
atender qué siento, permitirme sentir, darme cuenta cómo respiro, empezar a respirar más lento y después de expirar, sostener una sonrisa. Eso es todo. Y veamos qué pasa. Si esto es una pendejada, pero si esta pendejada nos hace experimentar diferente las cosas, qué maravilla, porque es simple y llanamente eso. ¿Sirve esto? Sí. Y una sonrisa, además una sonrisa, les voy a hablar de la sonrisa, por supuesto, qué significa. Yo quiero que lo hagan, después que lo entiendan. A mí me gusta que las personas puedan hacer las cosas, luego les hablo de la neurociencia, los músculos, el risorio de Santorini, el cigomático, todas esas cosas funcionan, pero eso es cuento. ¿Por qué? Porque eso no me sirve de nada. Como si me cuentan cómo es un beso o si yo se lo doy a una persona es totalmente distinto. ¿Y cuándo se hace? Se hace cuando tú estás sintiendo cualquier interpretación que haces. Esa es la forma de cambiar conceptos. No es crear un nuevo concepto, no es crear una nueva memoria tóxica, o sea, mi esposa era una miserable, ahora la quiero. No. Si yo puedo crear un concepto de que eso que siento no se desborda a miles de cosas, yo estoy creando nuevos conceptos y estoy generando memorias que son del lado del bienestar. Yo les explicaba que tenemos 3 grupos de emociones. Unas emociones que se llaman de supervivencia, lo hemos explicado varias veces, está grabado. Otras emociones que llamamos de bienestar y unas emociones que se llaman de exploración. Las emociones de exploración son maravillosas, son las que nos llevan a conocer el mundo interior. En la meditación tenemos esas emociones, tenemos expansión, conciencia. Las de bienestar las tenemos antes de quedarnos dormidos, las tenemos cuando comemos cosas ricas, cuando estamos abrazados, esas son muy bonitas. Y las de supervivencia las tenemos para sobrevivir, pero las usamos todo el día. Infortunadamente nos llevan a caos. Pero ese es otro capítulo que es lo mismo, pero es otra explicación. La explicación de hoy es, sienta que es todo lo que sienta, las emociones me desbordan, la angustia, el miedo. Para un momento, me dedico a sentir sin calificar, me gusta, la siento, las náuseas, la rabia, la angustia, la siento. Después de que la siento y me permito sentir sin calificar, sin quererla cambiar, no es quererla cambiar, es que se cambia sola, porque la construyes nueva. No tienes que, oyes, no tienes que quitarla, acabarla, no tienes que reemplazarla, no, tienes que crear emociones como las creas, así las creas, pero vas a crear unas nuevas emociones, eso es todo. ¿Cómo las creas? Sin atendiendo lo que siento, sensación. Cuando la atiendo, empiezo entonces a generar lo que se llama una percepción. Con la percepción, percibo, porque me doy cuenta cómo respiro. Y luego intervengo. ¿Cómo? Respirando distinto, más lento. Y al finalizar la respiración, en la pausa de la post-exhalación, post-expiración, sonrío. Y me quedo sonriendo. Eso es todo. Y lo hago 3, 5, 10 veces. Vean qué pasa. Me tienen que contar, porque si no, ¿para qué avanzamos? Y en 8 días vamos a hablar desde Americana de Col. Recuerden que mi cuenta no va a estar, pero va a estar la Americana de Col con la postura. Vamos a hablar de la propiocepción, que es un sentido que le da sentido a lo que el cerebro piensa de sus sentidos. Ya veremos qué significa toda esa trabalenguas. Nos vemos. Listo, Doc. Muchísimas Y gracias. también lo que le decíamos, El vamos a tener la charla jueves. presencial el jueves, Sí, 4 de la tarde, ¿verdad, Doc? 4 de la tarde. Sí, En es la 4 de la tienda de la tarde. 123 con 19. ¿Qué tema vamos a estar hablando? Vamos a hablar de sueños conscientes, que es una de las formas de los sueños lúcidos que hablamos en Tunja. Fueron casi 200 personas, estuvieron allá. Y fue muy interesante porque todos eran adultos, no todos, pero la mayoría eran adultos mayores y me encanta porque no nos enseñan a soñar dormidos, a soñar despiertos. Entonces, esas charlas que hacemos en los espacios presenciales son charlas todas relacionadas con el sueño. El fin de semana tuvimos otra también en Falabella de 180, eso es en Santa Fe. Sí, Así señor. que si quieren En- ir, allá nos veremos. Escriban por el interno de Americana y reserven su cupo para que puedan estar el jueves con el doctor Santiago Rojas. Nos vemos. Muchas Bueno, gracias. Chao, chao. chao, chao. Gracias.